Fácil de contestar. Si ves la lista, los convocados, ¿qué hay que hacer? Jugar tiki-taki, tiki-taki. Jugadores que en uno contra uno o con velocidad, tengo que dar argumentos en todo. Yo creo que hay que destacar la actitud del equipo. Y de cualquier manera, yo creo que la gente van descontentos porque no ganamos. ¡A la calle, Cuba! Sí, yo pienso que el campo estaba mejor para nosotros. Costaba, tenías que hacer un control más y todo se ralentizaba. Y necesitamos a esta afición. Siendo autocríticos, no hemos hecho un partido excelente, está claro, ¿no? Pero hemos competido y al final nos llevamos un empate. Ganas, todo esto hoy ha faltado y tenemos que ser autocríticos y demostrarlo ya a partir del jueves, que tenemos que competir de otra manera, para cubrir el objetivo principal que es estar en Champions el año que viene. Bueno, señores, como hemos podido ver, el video de hoy voy a enfocarme en lo que para mí está siendo uno de los peores momentos para el FC Barcelona. Concretamente en lo que para mí fue uno de los peores errores que se cometió en la directiva del Barcelona, y fue destituir a Ronald Koeman por el actual entrenador del Barça, Xavi Hernández ya es peor que Ronald Koeman. Y no es que yo lo diga, estamos hablando de los números, los que nunca engañan y los que, de hecho, mandan en el fútbol. No tenía pensado hacer este video, pero es que era necesario. He tenido una conversación con mi amigo culé hablando sobre si destituiría a Xavi, y hemos hablado de cómo fueron las estadísticas de este frente a las de Koeman, y al poner sobre la balanza el rendimiento de los dos últimos entrenadores del FC Barcelona, Xavi cae en números frente a Koeman, y eso sin hablar de los títulos. En el clásico, Xavi Hernández ya cumplió la cifra de 50 partidos dirigiendo al Barça. Con lo cual ya es posible cuadrar números y fechas. Recordemos que Koeman, un 27 de septiembre debutó con el Barça, pero fue destituido un 27 de octubre de 2021. Dándole un año y un mes enfrente del Barcelona. Xavi debutó frente al Español como entrenador del Barça un 20 de noviembre. La fecha en la que se hace este video es 27 de octubre. Dándole a Xavi cerca del año como entrenador. Ahora con esto vamos a ir revisando detenidamente el caso de Koeman. Ronald Koeman ha sido uno de los entrenadores más criticados en la historia del FC Barcelona. El holandés llegó a las filas del equipo blaugrana para sustituir a Quique Setién. La directiva quería dar un giro de volante para un equipo que se encontraba en caída libre, con un Messi que estaba en su peor momento en su relación con el Barça, una defensa que daba pena como podemos ver, fichando al Kun, que el pobre tuvo el problema que todos sabemos, sin Gavi que actualmente es una bestia, y con un Dembélé lesionado, contando a un Ansu que también lo estaba, y Pedri bueno, más joven y menos experimentado. Resumen, un equipo de pena. Pero la directiva apostó por una figura que, como futbolista, fue capital en éxitos como la primera Champions League. El 19 de agosto de 2020 hizo oficial el club catalán la llegada del holandés, que desde el principio alternó luces y sombras en sus resultados. El juego desplegado por el equipo, de hecho, tampoco llegó a convencer nunca en Barcelona y fue objeto de críticas, pero lo cierto es que los números de Koeman en sus primeros pasos fueron mejores que los que está firmando ahora Xavi Hernández. Ronald llegó a ganar, en sus primeros 50 partidos al frente del conjunto blaugrana, un total de 34 encuentros. Además, empató 6 y tuvo que conformarse con la derrota en otros 10, 3 de ellas ante el Real Madrid. En aquella temporada 2020-2021 terminó dejando al equipo en la tercera posición en la liga, lejos de pelear por el campeonato y aventajando en apenas 2 puntos al Sevilla, que fue cuarto. Además, Koeman perdió la final de la Supercopa de España ante el Athletic Club y cayó en los octavos de final de la Champions League contra un Paris Saint-Germain que fue muy superior en la ida.
Al menos, puede presumir de haber ganado la Copa del Rey de aquel curso tras imponerse al Athletic. Para la temporada 21-22 jugó 10 encuentros, los cuales fueron 4 en los que ganaron 3 empates y 3 derrotas, todo lo último en liga. Recordemos que inició con la pérdida de Messi y en la que no contó con ningún fichaje. Hablando de la Champions, solo jugó 3 encuentros en los que ganó 1 y perdió 3. De ahí lo destituyeron y entró el conocido Xavi. La situación de Ronald Koeman que estaba terminando de ser insostenible. Con una plantilla en contra y sin apoyos en el club, las últimas semanas del técnico holandés en el Camp Nou fueron una tortura para él. Casi marginado y resignado, sabiendo que su destitución llegaría tarde o temprano, aguantó como pudo en el banquillo hasta que fue despedido en el arranque de la temporada 2020-2021 tras 2 derrotas consecutivas, una ante el Real Madrid y la posterior contra el Rayo Vallecano. Era un Barça sin plantilla ni estilo de juego. Joan Laporta ya se encontraba al timón del club y, pese a que no era su principal opción, terminó por aceptar el aclamo popular y buscaría en los países árabes a Xavi Hernández para el banquillo. El presidente incluso llegó a decir unas fechas antes que todavía le faltaba preparación, pero aún así el exjugador abandonó el Al-Sadd qatarí para cumplir su sueño, ser entrenador del club de su vida. Con el barcelonismo hundido, su fichaje fue acogido como la llegada de un salvador. El anhelo de recuperar el juego visto en la época de Guardiola y rememorar triunfos pasados invadió el sentir culé, pero poco a poco la realidad ha ido dando un golpe tras otro, cada cual más duro. Su balance después de los primeros 50 partidos es de apenas 28 victorias, 11 empates y hasta 11 derrotas. La primera temporada se tomó como un período de adaptación por varios motivos. Uno de ellos era la falta de experiencia de Xavi en un banquillo de tan alta exigencia como es el del Camp Nou. El otro, la limitada plantilla con la que contaban los culés, pero siendo prácticamente la misma con la que contaba Koeman. Entonces llegó el primer desastre con el catalán al mando, la eliminación en la fase de grupos de Champions League, un hecho casi inaudito en la historia del club, que se vio relegado a jugar la Europa League. Llegó también la derrota en el clásico de la Supercopa, y acto seguido el adiós a la Copa del Rey en octavos de final contra el Athletic Club. Demasiados golpes duros tan seguidos que empezaban a poner a prueba al entrenador. En la liga, los culés remontaron en el tramo final, pero el otro batacazo llegó con la eliminación a manos del Eintracht de Frankfurt en los cuartos de final de la Europa League. Esta temporada era la gran prueba para Xavi Hernández. A lo largo del verano el club ha hipotecado muchos de sus ingresos a largo plazo para hacerle una de las grandes plantillas de Europa a la que, sin embargo, no le está sacando rendimiento. El juego dista mucho de llegar al discurso que vendió desde el primer día y los números le dejan en muy mal lugar. Actualmente el Barça ha caído eliminado en fase de grupos ante un Inter aplastante, con polémicas, pero que fue superior al Barça, ni hablar ya del baño de los alemanes, dándoles una tercera plaza en la que solo han logrado una victoria contra el Victoria Place. En la liga, a nivel de resultados, el balance no es malo, pero tras perder el clásico el equipo quedó en evidencia. De hecho, el Barça no ha sido capaz de ganar a ninguno de los grandes rivales a los que se ha enfrentado esta temporada. Ni al Bayern, ni al Inter, ni al Real Madrid, a ninguno. Aquí está un breve resumen y lo que podemos observar de todo lo sucedido con el banquillo del Barcelona, y de lo que me reafirmo fue una destitución injustificada y de doble vara de medir por parte de los culés a un entrenador poco experimentado como Xavi. No me gusta señalar, pero para mí no es capaz de llevar a este equipo hacia adelante, pero me gustaría saber vuestra opinión y si os gusta podemos hacer un segundo debate con los comentarios que me pongáis en ahí abajo. Un saludo gente, que estamos cerca de los 1000 subs, se despide vuestro madridista favorito Gameboy.